Las luces de advertencia en el puente de Lewes Titán parpadearon en rojo mientras el comandante Jake Morrison miraba fijamente su pantalla. Lo que deberían haber sido los campos verdes y las cúpulas plateadas de la colonia Kepler 442 ahora no era más que humo y fuego. Había hecho este viaje de suministros docenas de veces antes. La colonia agrícola siempre los recibía con plataformas de aterrizaje concurridas y colonos alegres, ansiosos por recibir noticias de la tierra. Ahora solo había muerte. Señor, no detecto ninguna señal de vida, dijo el teniente Ben Parker desde su puesto. Su voz era baja y tensa. Todo el asentamiento ha desaparecido. Jake sintió que se le revolvía el estómago. 50.000 personas vivían en Kepler 442. Familias que habían viajado por la galaxia para construir nuevas vidas. Niños que nunca habían visto la Tierra, pero que aún la consideraban su hogar. Todos se habían ido. Llévenos al asentamiento principal, ordenó Jake. Escaneos completos. Quiero saber qué pasó aquí. El Titán descendió a través del humo tóxico que se cernía sobre lo que solía ser Nueva Denver. Jake podía ver los restos retorcidos de los edificios a través de las ventanas. La cúpula que protegía el centro de la ciudad se había agrietado como un huevo. Las granjas que se extendían kilómetros en todas direcciones no eran más que cenizas. La doctora Lisa Grant pasó sus escáneres sobre los restos al aterrizar. Era la experta de la nave en tecnología y armas alienígenas. Su rostro palideció al leer los resultados. Comandante, estas señales de energía coinciden con las armas de plasma Vestul, dijo. Pero el patrón de daños es erróneo. Este no fue un ataque militar. Primero atacaron hospitales, luego escuelas. Las zonas residenciales fueron las últimas en ser impactadas. Jake apretó los puños. Los Vestul eran conocidos en toda la galaxia como guerreros agresivos, pero seguían su propio código de honor en la batalla. Luchaban contra soldados, no contra civiles. Esto era algo completamente distinto. Señor, capto una señal débil del refugio de emergencia cerca del sector 7. Llamó a Mary Collins desde comunicaciones. Podría ser una superviviente. La encontraron 3 horas después. Ana Rodríguez había sido la directora de la colonia. Estaba atrapada bajo los escombros en lo que solía ser la escuela primaria, apenas con vida y medio loca de dolor. Tenía las piernas destrozadas, pero se agarró al uniforme de Jake con una fuerza sorprendente cuando él intentó ayudarla. Llegaron de noche, susurró. Sin avisar, sin exigir nada. Simplemente empezaron a matar a los niños. Los cazaban como animales. Los oí reír. El doctor Grant le dio a Anna algo para el dolor, pero la mujer siguió hablando. Sus palabras pintaron una imagen de horror que revolvió el estómago de la tripulación de Jake. Las fuerzas Vestal habían desembarcado con una cantidad abrumadora de tropas. Habían bloqueado todas las comunicaciones antes de que nadie pudiera pedir ayuda. Luego, asesinaron sistemáticamente a todos los humanos que pudieron encontrar. Tenían una lista, dijo Anna con la voz quebrada, de nombres y rostros. Sabían exactamente quién vivía allí. Esto no era casualidad. Lo habían planeado. Jake se quedó con Anna hasta que murió 2 horas después. Sus últimas palabras fueron sobre sus alumnos, niños que nunca crecerían porque los extraterrestres habían decidido que la vida humana no significaba nada. La tripulación pasó el día siguiente documentando la masacre. Encontraron pruebas de tortura. Familias quemadas vivas en sus casas. Un patio de recreo donde diminutos cuerpos habían sido alineados como trofeos. Los Vestul no solo habían matado, sino que lo habían disfrutado. Jake se encontraba en las ruinas del centro médico de la colonia y activó su comunicador cuántico. La llamada a la Tierra tardó varios minutos en conectarse a través de la vasta distancia espacial. El rostro de la almirante Kate Sullivan apareció en la pantalla. Era una mujer fuerte que había servido en las guerras del primer contacto hacía 30 años. Jake nunca la había visto llorar,
pero las lágrimas corrían por sus mejillas mientras transmitía la grabación de Kepler 442. ¿Cuántas colonias más, Jake?, preguntó en voz baja. ¿Cuántos lugares como este aún no hemos encontrado? No lo sé, almirante. Pero necesitamos enviar un mensaje a la Confederación de Mundos. Los Vestul han cruzado todos los límites que los seres civilizados reconocen. Esto fue un genocidio. El almirante Sullivan asintió. Enviaré los archivos al Consejo Galáctico de inmediato. Tendrán que actuar. Ni siquiera los aliados de los Vestal podrán ignorar esto. Pero Jake sabía que no era así. Había estudiado política galáctica durante años. Las otras especies temían demasiado al Imperio Vestul como para arriesgarse a una guerra. Ofrecerían compasión y promesas vacías mientras las colonias humanas ardían. 3 días después, el embajador Henry Clark regresó de la sesión de emergencia del Consejo Galáctico con exactamente la noticia que Jake esperaba. El Consejo había emitido una condena formal del ataque a Kepler 442. Lo calificaron de trágico y desafortunado. Prometieron investigar, pero no actuaron. Los apirianos se abstuvieron de votar, informó el embajador Clark a la Tierra. La República Corben, de hecho, defendió el derecho de los Vestol a defender su reclamaciones territoriales. Solo los altarianos apoyaban la acción militar, y no tienen suficientes naves como para que importe. Jake observaba la transmisión desde sus aposentos a bordo del Titán. A su alrededor, su tripulación se preparaba para el largo viaje a casa. Todos pensaban lo mismo, pero nadie quería decirlo en voz alta. La humanidad estaba sola. Los alienígenas, que decían ser sus amigos, no moverían un dedo para detener el genocidio humano. La especie que predicaba sobre la civilización galáctica y los derechos universales no se preocupaba por los niños humanos. Quemados vivos por guerreros Vestul. Jake abrió sus archivos personales y comenzó a escribir su informe. Eligió sus palabras con cuidado, sabiendo que este documento sería leído por personas mucho más importantes que él, pero se aseguró de incluir cada detalle de lo que habían encontrado en Kepler 442. La galaxia necesitaba entender qué había sucedido allí. Más importante aún, la Tierra necesitaba comprender que las promesas de protección de sus aliados alienígenas eran inútiles. Mientras el Titán saltaba a velocidades superiores a la luz para el viaje a casa, Jake miró las estrellas y se preguntó cuántas colonias humanas más eran ya cenizas. ¿Cómo? ¿Cuántos niños más habían muerto mientras la comunidad galáctica debatía y se demoraba? Pensó en Ana Rodríguez y sus últimas palabras sobre los estudiantes que no pudo salvar. En algún lugar, los Vestul probablemente planeaban su próximo ataque contra asentamientos humanos indefensos. Pero Jake Morrison no era el único humano con esos oscuros pensamientos. Por todas las colonias de la Tierra se enviaban mensajes. Se hacían planes. Y en instalaciones ocultas de las que los extraterrestres no sabían nada, se preparaban armas. La galaxia estaba a punto de descubrir en qué se convertían los humanos cuando sus hijos eran asesinados y sus amigos los abandonaban. Estaban a punto de descubrir por qué los aliados de la Tierra habían insistido en que la humanidad aceptara límites a su tecnología militar. Esos límites habían sido las cadenas que mantenían a la humanidad civilizada. Ahora esas cadenas estaban a punto de romperse. La presidenta Marta Hayes se encontraba ante la mayor reunión de la humanidad de la historia. Cada pantalla de cada mundo, cada estación, cada nave llevaba su imagen. 12.000 millones de humanos observaban cómo su líder se preparaba para pronunciar las palabras que lo cambiarían todo. Marta había sido presidenta durante 6 años. Era conocida por su voz serena y su diplomacia cuidadosa. Los extraterrestres la respetaban. Ella porque siempre seguía las reglas que habían establecido para la humanidad. Había firmado todos los tratados, aceptado todas las limitaciones, sonreía ante cada insulto disfrazado de consejo amistoso. Hoy era diferente. Mis compañeros humanos, comenzó, con voz firme pero fría. Hace 3 días,
Nos enteramos de que nuestros hijos en Kepler 442 fueron asesinados. 50.000 personas inocentes fueron masacradas por las fuerzas Vestul mientras nuestros amigos alienígenas observaban sin hacer nada. Hizo una pausa, dejando que el peso de esas palabras se asentara en el espacio humano. En salas de estar y centros de mando, en estaciones mineras y laboratorios de investigación, millones de personas se inclinaron hacia adelante para escuchar lo que venía a continuación. Durante 30 años, hemos vivido bajo el Tratado de Riel. Aceptamos límites en nuestras armas, nuestras naves, nuestro derecho a defendernos. Nos dijeron que este era el precio de unirnos a la civilización galáctica. Nos dijeron que nuestros aliados nos protegerían si renunciábamos a las herramientas para protegernos. La mirada de Marta se endureció. Detrás de ella, la bandera de la Tierra colgaba junto a imágenes de Kepler 442. Escuelas quemadas, niños muertos, familias asesinadas en sus camas. Nuestros aliados nos han fallado. El Consejo Galáctico nos ha abandonado. Hoy declaro nulo el Tratado de Riel-Nolan. Las restricciones al desarrollo militar humano han terminado. El Protocolo 7 ya está activo. A lo largo del espacio humano, los comandantes militares que habían estado esperando este momento comenzaron a dar órdenes en bases ocultas que los alienígenas nunca habían tenido permitido inspeccionar. Se encendieron las luces y arrancaron los motores. Tecnologías que se habían desarrollado en secreto durante décadas finalmente emergieron de las sombras. El Dr. Paul Rollers había pasado 30 años como un fantasma. Oficialmente, trabajaba en investigación agrícola para el Programa de Desarrollo Colonial. En realidad, era el jefe de la División de Investigación Prometeo, el proyecto militar más clasificado de la humanidad. Mientras los alienígenas creían que los humanos estaban construyendo mejores plantas de maíz, los equipos de Paul habían estado aplicando ingeniería inversa a toda la tecnología alienígena que podían robar o comprar. Armas de plasma Vestul, generadores de escudos Corben, motores sapirianos más rápidos que la luz. Todo había sido estudiado, mejorado y convertido en arma. Muestrales, le había dicho el presidente Hayes durante su reunión secreta la noche anterior. Muestral es todo. La presentación de Paul al Estado Mayor Conjunto duró 4 horas. Cañones desestabilizadores cuánticos capaces de destruir planetas. Sistemas de transferencia de conciencia que convertían la muerte en algo temporal para los soldados humanos. Máquinas de guerra autorreplicantes capaces de construir flotas enteras sin supervisión humana. La general Amy Carter escuchó cada palabra sin expresión alguna. Era una veterana de las escaramuzas fronterizas con la hegemonía 12 años atrás. En aquel entonces, se había visto obligada a luchar con armas que los alienígenas aprobaban, naves demasiado lentas, escudos demasiado débiles, tácticas demasiado suaves. No volvería a cometer ese error. ¿Cuántas naves?, preguntó cuando Paul terminó. 2000 naves de combate, con tripulación y armamento completos. Otras 5000 unidades automatizadas que pueden desplegarse de inmediato. Los astilleros del cinturón de asteroides pueden producir 50 naves de guerra nuevas cada mes. Amy sonrió por primera vez desde que oyó hablar de Kepler 442. ¿Y las tripulaciones? Cada colonia tiene una milicia. Todo capitán de nave mercante sabe luchar. Llevamos décadas entrenando en secreto, general. Estamos listos. Los embajadores alienígenas se enteraron del Protocolo 7 cuando naves de guerra humanas se desmitificaron alrededor de sus embajadas. Las naves que emergieron del espacio aparentemente vacío no se parecían en nada a las pacíficas naves de exploración que la humanidad había mostrado a la galaxia durante 30 años. Eran puros instrumentos de guerra. El embajador Seeriano envió una protesta inmediata a la Tierra. Las nuevas naves humanas violaron 14 tratados diferentes y utilizaron tecnologías que se suponía estaban prohibidas. La respuesta del presidente Hayes se transmitió por todos los canales de la galaxia. Embajador, su gente vio a nuestros hijos arder y lo llamó política.
Sus tratados ya no significan nada para nosotros. El comandante Rick Turner recibió sus órdenes mientras su nave, la USS Vengeance, patrullaba las colonias exteriores. Debía llevar a su escuadrón a la frontera Vestul y establecer una base de operaciones avanzada. Pero su verdadera misión era más simple que eso: encontrar activos militares Vestul. Destruirlos. Rick había perdido amigos en Kepler 442. El coordinador de defensa de la colonia, Bill Martínez, había sido compañero de cuarto de Rick en la academia. Su esposa, Sarah, le había enviado a Rick fotos de sus hijas gemelas hacía apenas 2 meses. Ahora todas estaban muertas. Los Vestul pagarían por ello. La doctora Rachel Moore trabajaba en un laboratorio que oficialmente no existía. Su investigación sobre armas biológicas había sido declarada ilegal por el Consejo de Salud Galáctico hacía 15 años. Pero la humanidad había seguido financiando su trabajo en secreto, sabiendo que algún día podrían necesitar armas que pudieran atacar a especies alienígenas específicas. Ese día había llegado. La última creación de Rachel era elegante en su simplicidad. Un virus que atacaba el sistema nervioso de los Vestul, dejando a todas las demás especies conocidas completamente ilesas. Se propagaba por el aire, el agua y el tacto. Una vez liberado en un mundo vestal, mataría a todos los miembros de la especie en cuestión de días. ¿Estás seguro de esto?, preguntó el coronel Danny Witte, enlace militar del proyecto de Rachel. No hay forma de controlarlo una vez desplegado. Rachel miró las fotos de Kepler 442 que cubrían una pared de su laboratorio. Los rostros de los niños le devolvieron la sonrisa. Niños que nunca crecerían porque los extraterrestres habían decidido que sus vidas no valían nada. Estoy segura, dijo. El mensaje se envió a todas las colonias humanas al mismo tiempo. Era breve, simple y absolutamente claro. La era de la moderación ha terminado. Se ordena a las colonias humanas que se preparen para una guerra total. Se levantan todas las restricciones al desarrollo y despliegue de armas. Los comandantes locales tienen plena autoridad para enfrentarse a fuerzas hostiles con cualquier medio necesario. La galaxia eligió dejar morir a nuestros hijos. Ahora aprenderán lo que les costó esa decisión. La capitana Susan Blake recibió el mensaje mientras su nave furtiva, la USS Dow, monitoreaba los movimientos de la flota vestal cerca del sistema Riel. Había pasado meses rastreando naves enemigas, documentando sus rutas de patrullaje y la ubicación de sus bases. Todo había sido una preparación para este momento. Susan abrió su computadora de objetivos y seleccionó el primer crucero vestal de su lista. Los extraterrestres no tenían ni idea de que ella estaba allí. Sus sensores no podían detectar la tecnología de sigilo humana, desarrollada en violación de todos los tratados que la humanidad había firmado. Esto es por los niños, susurró, y disparó. El torpedo cuántico impactó la nave Vexal y la destrozó a nivel molecular. No hubo supervivientes. Apenas quedaron restos. Por toda la galaxia, otros comandantes humanos realizaban ataques similares. Las naves Vestul desaparecieron sin previo aviso. Las bases militares quedaron en silencio. Los convoys de suministros nunca llegaron a sus destinos. El Imperio Vexal esperaba que la humanidad protestara y suplicara. Esperaba quejas diplomáticas y amenazas vacías. No esperaba esta metódica y despiadada campaña de destrucción. Estaban aprendiendo que habían cometido un terrible error. En las ruinas de Kepler 442, drones de construcción automatizados comenzaron a erigir un monumento a los muertos. Pero esto no era solo un monumento conmemorativo. Oculto bajo el granito y el acero se encontraba el sistema de comunicaciones más poderoso de la humanidad, diseñado para transmitir un único mensaje a toda la galaxia. El mensaje era simple. Todas las especies alienígenas lo oirían. Todos los gobiernos lo entenderían. Dejaron morir a nuestros hijos. Ahora afronta las consecuencias. Las cadenas se habían desprendido. La humanidad era libre de ser lo que siempre había sido capaz de ser.
La galaxia estaba a punto de descubrir por qué esas cadenas habían existido en primer lugar. El escuadrón del capitán Rick Turner abandonó el viaje más rápido que la luz en el límite del sistema Vestul, designado como Objetivo Alfa. Los informes de inteligencia indicaban que se trataba de un pequeño puesto militar de avanzada con unos 50.000 efectivos. Para los estándares galácticos, apenas merecía la pena notarlo. Para los estándares humanos, tenía el tamaño justo para enviar un mensaje. Rick estudió la pantalla táctica desde el puente de la US Vengeance. 3 cruceros de patrulla Vestul orbitaban la estación principal. 2 más estaban atracados para reparaciones. Los alienígenas habían construido su base en el campo de asteroides, pensando que las rocas les proporcionarían una cobertura natural contra los ataques. Se equivocaron. Todas las naves, armas libres, ordenó Rick. Sin supervivientes, sin prisioneros, sin piedad. Las naves humanas abrieron fuego con armas que violaban todos los tratados que la humanidad había firmado. Los disruptores cuánticos atravesaron los escudos vexales como si fueran de papel. Los cañones de plasma, diseñados con tecnología alienígena robada, atravesaron un blindaje que se suponía indestructible. La batalla duró 11 minutos. Al terminar, la base Vestul era una nube de escombros y gas sobrecalentado. Las naves de Rick no habían recibido un solo impacto. El enemigo apenas tuvo tiempo de comprender que estaban bajo ataque antes de morir. Rick abrió un canal con su escuadrón. Graben todo. Quiero documentación completa de cada nave que destruimos, de cada vida que arrebatamos. Envíenlo todo al mando Vestal con un simple mensaje. Kepler 442 les envía saludos. Las grabaciones llegaron al alto mando Vestul 6 horas después. Los generales alienígenas observaron conmocionados cómo sus naves de guerra, supuestamente invencibles, eran destrozadas por armas humanas cuya existencia desconocían. Peor aún, los patrones de ataque mostraban un nivel de conocimiento táctico que debería haber sido imposible. Los humanos las habían estado estudiando, aprendiendo sus debilidades, planeando esta venganza durante años. La comandante Susan Blake pilotó su nave furtiva entre los restos de otro convoy Vestul. Su tripulación había estado rastreando esta flota de suministros durante 3 semanas, documentando cada parada, cada ruta, cada hábito de las tripulaciones alienígenas. El protocolo fantasma está activo, informó al mando de la flota. El convoy objetivo ha sido eliminado. Los datos de seguimiento se han subido a la base de datos central. La nave de Susan era una de las 50 que seguían en secreto a las fuerzas Vestul por toda la galaxia. Mientras los alienígenas creían estar a salvo en su propio territorio, naves furtivas humanas habían mapeado cada base, cada ruta de patrulla, cada instalación oculta. Ahora que la información se estaba utilizando, el Dr. Nathan Bell monitoreó la transmisión de guerra psicológica desde sus instalaciones en la Luna. Su equipo llevaba décadas estudiando la cultura y la psicología Vestal. Sabían exactamente cómo doblegar la voluntad de lucha de su enemigo. La transmisión comenzó de forma sencilla. Grabaciones de Kepler 442. Las voces de niños moribundos llamando a sus padres. El sonido de familias gritando mientras guerreros vexales las quemaban vivas. Esto es lo que nos hicieron, dijo la voz de Natán sobre las imágenes. Esto es lo que eligieron cuando asesinaron inocentes. Ahora elegimos nuestra respuesta. Los mensajes se transmitieron en todas las frecuencias Vestul, utilizando sus propias redes de comunicación en su contra. Los soldados Vestul de toda la galaxia se vieron obligados a escuchar las voces de los humanos que habían asesinado. Pero los ataques psicológicos fueron solo el comienzo. El coronel Danny Witte se encontraba en el puente de la US Retribution mientras su flota se acercaba al mundo colonial Vestal de Tasmore. 3 millones de alienígenas vivían en el planeta. Habían construido ciudades en los valles montañosos y granjas en las tierras bajas. Era un mundo pacífico, lejos de bases militares. Eso lo hacía perfecto para la misión de Dange. Desplieguen los procesadores atmosféricos,
ordenó. Las máquinas cayeron de naves humanas como lluvia plateada. Fueron diseñadas para terraformar mundos sin vida, convirtiendo atmósferas tóxicas en aire respirable, pero el equipo de Danji las había modificado para un propósito diferente. En cuestión de horas, el aire de Tazmore se volvió tóxico para la fisiología Vestul. Los alienígenas no podían respirarlo. No podían beber el agua. No se podía cultivar alimentos en el suelo contaminado. El planeta aún era habitable para otras especies. Pero para los Vestul, se había convertido en un mundo mortal. Los transportes de evacuación están abandonando el planeta, informó la teniente Mary Collins desde su estación de sensores. Deberíamos interceptarlos. Danny observaba las naves que huían en su pantalla táctica. Millones de civiles alienígenas huyendo para salvar la vida de un mundo en el que su gente había vivido durante siglos. Déjenlos ir, dijo. Queremos que difundan la noticia. Queremos que todos los Vestul de la galaxia sepan qué sucede cuando convierten a los humanos en sus enemigos. Las armas biológicas de la doctora Rachel Moore se desplegaron simultáneamente en 7 mundos Vestul. El virus se propagó exactamente como estaba diseñado, atacando únicamente los marcadores genéticos específicos de la especie enemiga. En cuestión de días, planetas enteros quedaron en silencio. Los alienígenas esperaban que los humanos siguieran las reglas de la guerra civilizada. Esperaban respuestas mesuradas y protestas diplomáticas. No esperaban que sus enemigos desplegaran armas de destrucción masiva. Con fría y calculadora eficiencia, el almirante Chris Bennett recibió la solicitud de rendición del comandante de la flota Vestul, ZTH Cole, 3 meses después del inicio de la guerra. El mensaje del general alienígena era desesperado, ofreciendo términos para un alto el fuego y negociaciones. Chris borró el mensaje sin leerlo por completo. Los Vestul no habían mostrado piedad a los niños humanos. No recibirían nada a cambio. La mayor Karen Davis lideró la misión Ataque Profundo contra la red eléctrica del mundo natal de los Vestal. Sus equipos se movieron como fantasmas por la capital alienígena, colocando cargas en cada central eléctrica, cada centro de comunicaciones, cada pieza de infraestructura que mantenía su civilización en funcionamiento. Recuerden, les dijo a sus soldados mientras se preparaban para detonar las cargas. Se lo hicieron a sí mismos. Todo alienígena que muere hoy muere porque eligió asesinar a familias humanas. Las explosiones iluminaron el cielo nocturno del mundo natal de los Vestul. En cuestión de horas, una civilización que había dominado esta región del espacio durante milenios retrocedió a la Edad Oscura. Pero los humanos no habían terminado. El capitán Jake Morrison, ascendido a almirante tras descubrir la masacre de Kepler 442, estableció la primera estación de monitoreo humano en el antiguo espacio Vestul. Desde esta base, las fuerzas humanas darían caza a todos los supervivientes de la especie enemiga. Sin escondite, les dijo Jake a sus oficiales. Sin escapatoria, sin perdón. Querían exterminarnos. En cambio, nos dieron permiso para exterminarlos. La comunidad galáctica observó con horror cómo las fuerzas humanas demostraban tecnologías que hacían que sus capacidades militares previas parecieran juguetes. Naves capaces de destruir planetas, armas capaces de atacar especies específicas, soldados que regresaban de la muerte para seguir luchando. El Consejo Sapiriano envió otra protesta diplomática a la Tierra. La respuesta del presidente Hayes fue transmitida por toda la galaxia. Tuviste la oportunidad de detener esto cuando era su crimen. Elegiste no hacer nada. Ahora es nuestro turno de elegir. Otras especies alienígenas comenzaron a evacuar sistemas cercanos al espacio humano. Se abandonaron las rutas comerciales. Se retiraron las misiones diplomáticas. La galaxia estaba aprendiendo cómo era la humanidad cuando sus hijos eran amenazados y sus amigos los abandonaban. El imperio Vestul había gobernado mediante el miedo durante miles de años. Habían conquistado docenas de mundos y esclavizado especies enteras. Se habían creído los depredadores definitivos de la galaxia. Estaban equivocados.
La humanidad había pasado 30 años fingiendo ser civilizada. Habían aceptado restricciones en sus armas y límites a su expansión. Habían actuado según las reglas y leyes alienígenas. Ese tiempo había terminado. Las cadenas se habían desprendido y la galaxia estaba a punto de aprender cómo eran realmente los superdepredadores cuando decidían cazar. El alto comandante Vestul Kratek envió su último mensaje al Consejo Galáctico a través de un canal altamente encriptado. Su voz transmitía la desesperación de una especie en peligro de extinción. Los humanos no siguen ninguna regla reconocida de guerra, dijo, sus palabras traducidas por computadoras alienígenas a docenas de idiomas. Atacan a civiles. Envenenan mundos enteros. No muestran piedad con las fuerzas que se rinden. Deben detenerlos antes de que nos destruyan a todos. El mensaje incluía imágenes de 17 mundos vestal diferentes. Ciudades ardiendo bajo el bombardeo humano. Civiles huyendo de armas biológicas. Soldados arrojando sus armas solo para ser asesinados de todos modos. Pero la galaxia recordaba a Kepler 442. La República Corben, que había defendido los derechos territoriales Vestul apenas unos meses antes, ahora se negaba a responder a sus llamadas de ayuda. La Federación Alarion emitió un comunicado pidiendo la paz, pero no envió naves para imponerla. Incluso el Hegemony, el rival de la humanidad desde hace mucho tiempo, guardó silencio. La presidenta Marta Hayes recibió las grabaciones de la súplica de Kratex mientras revisaba los informes de bajas en su oficina. Las pérdidas humanas fueron notablemente escasas. Después de 6 meses de guerra total, menos de 10.000 soldados humanos habían muerto. Las bajas Vestul se contaban por cientos de millones. Su respuesta fue simple y directa. Comandante Krax, su gente tuvo una opción cuando asesinaron a nuestros hijos. Eligieron el genocidio. Ahora enfrentan las consecuencias de esa elección. La humanidad no aceptará nada menos que su rendición completa y exilio permanente del espacio civilizado. El mensaje fue transmitido en cada frecuencia alienígena en la galaxia. Todas las especies lo escucharon. Todos los gobiernos lo entendieron. La humanidad no estaba interesada en la negociación ni la misericordia. Querían la victoria total o la destrucción total. El almirante Chris Bennett estaba de pie en el puente del juicio de la UES mientras su flota se preparaba para asaltar el sistema Fortaleza Vestul de Qatar. 300 naves de guerra humanas flotaban en el espacio a su alrededor. Allí, armas cargadas y listas. Debajo de ellos, la última gran flota vestal esperaba en defensa desesperada de sus colonias restantes. 250 naves enemigas que representaban todo lo que los alienígenas habían dejado. Están tratando de hacer de esta su última resistencia, informó la capitana Lisa Grant desde la estación táctica. Todas sus fuerzas restantes están concentradas aquí. Chris asintió. Los Vestul habían elegido bien su terreno. El campo de asteroides del sistema limitaría la movilidad humana y obligaría al combate a corta distancia donde la cantidad de alienígenas podría ser importante. Era un buen plan. Contra cualquier otro enemigo, podría haber funcionado. Desplieguen las minas cuánticas, ordenó Chris. Patrón de saturación total. Los dispositivos se materializaron por todo el campo de asteroides, invisibles para los sensores enemigos hasta que se activaron. Cada mina contenía suficiente fuerza destructiva para vaporizar una pequeña luna. Había 10.000. La flota Vestul murió en los primeros 30 segundos de la batalla. Chris observó la pantalla táctica mientras los contactos enemigos se desvanecían uno a uno. Naves, estaciones, hábitats. Todo lo que los alienígenas habían construido en este sistema estaba siendo borrado sistemáticamente de la existencia. Señor, estamos recibiendo señales de rendición de las poblaciones civiles restantes, informó el teniente Ben Parker. Ignórenlas, dijo Chris. Continúen el bombardeo hasta que no quede nada. La guerra psicológica del Dr. Nathan Bell había evolucionado mucho más allá de la simple propaganda.
Sus equipos ahora desplegaban dispositivos avanzados de programación neuronal que podían reescribir los patrones cerebrales Vestal, volviendo a los soldados enemigos contra su propia gente. Los alienígenas reconvertidos se convirtieron en infiltrados perfectos, utilizando su conocimiento de la sociedad Vestul para identificar bases ocultas y células de la resistencia. No sentían lealtad hacia su especie original. En lo que respecta a sus mentes reprogramadas, eran armas humanas con cuerpos Vestul. La tasa de conversión se acerca al 98%. Nathan informó a la general Amy Carter. Cualquier Vestul que se rinda con vida puede ser reprogramado en 72 horas. Amy estudió los informes con satisfacción. El enemigo no solo estaba perdiendo a sus soldados, sino que los estaba perdiendo ante la humanidad, creando un ejército de antiguos alienígenas que conocían todos los secretos de la tecnología y las tácticas Vexul. ¿Cuántos activos reconvertidos tenemos en sus territorios restantes?, preguntó. Más de 50.000 generales informaban sobre la ubicación de cada base oculta, cada campamento de refugiados, cada intento de reconstruir su ejército. Los Vestul estaban aprendiendo que la rendición no era una forma de escapar de la venganza humana. Era solo otra forma de conquista. La mayor Karen Davis dirigió a sus equipos de asalto a través de los túneles subterráneos bajo el complejo gubernamental Vestal en su mundo natal. Sobre ellos, la capital ardía bajo el bombardeo humano. Abajo, ella cazaba a los pocos líderes restantes que habían autorizado la masacre de Kepler 442. Sus soldados se movían con una eficiencia letal a través de pasajes que la oscuridad de los miedos alienígenas percibe. La armadura mejorada los hacía inmunes a las armas vexales. Las interfaces neuronales les permitían compartir datos tácticos al instante. Las biomodificaciones les daban una fuerza y una velocidad muy superiores a las normas humanas básicas. Eran en lo que se convirtió la humanidad cuando se levantaron las restricciones. Objetivo identificado, informó el sargento Danny Martínez por la red táctica. El exministro de Defensa Gestul se esconde en la cámara 7. Tiene 6 guardias. La respuesta de Karen fue inmediata. Eliminen a los guardias. El ministro viene con nosotros con vida. Encontraron a Hex THUL encogido tras una barricada de muebles, su otrora orgulloso uniforme rasgado y manchado con sangre alienígena verde. La criatura que había ordenado la muerte de niños humanos ahora suplicaba clemencia en un inglés deficiente. Karen se quitó el casco para que el alienígena pudiera ver su rostro humano. Ministro, ¿recuerda haber aprobado el ataque a Kepler 442? ¿Recuerda haber ordenado a sus fuerzas que atacaran escuelas y hospitales? Los ojos compuestos del alienígena la miraron con desesperación. Estaba cumpliendo órdenes. Necesidad militar. Su gente se expandía demasiado rápido, amenazando nuestro territorio. Karen sonrió. No era una expresión agradable. Esos eran nuestros niños. Ustedes asesinaron. Ahora verá lo que les hacemos a los asesinos de niños. El coronel Rick Turner supervisó la construcción de la nueva instalación militar de la humanidad en lo que solía ser el corazón del Imperio Vestal. La base se construyó sobre las ruinas de su antigua capital, utilizando piedras de templos y edificios gubernamentales demolidos. Ingenieros humanos trabajaron junto a esclavos Vestul convertidos para crear un monumento a la victoria humana. Cada pieza de arquitectura alienígena fue demolida y reconstruida según las especificaciones humanas. Cada símbolo de la cultura Vexol fue borrado y reemplazado por recordatorios de Kepler 442. La población nativa ha sido reubicada en las zonas de reserva designadas, informó la comandante Susan Blake. Todos los varones adultos han sido esterilizados. Todas las hembras están bajo vigilancia constante. Las proyecciones de población muestran un colapso demográfico total en 50 años. Rick asintió mientras observaba cómo las familias humanas se mudaban a hogares que alguna vez pertenecieron a extraterrestres. Los colonos eran voluntarios de todo el espacio humano, deseosos de vivir en mundos arrebatados a sus enemigos.
Sus hijos crecerían jugando en parques donde los jóvenes Vestul aprendieron la historia de su pueblo. Esos mismos niños asistirían a escuelas construidas con los escombros de templos alienígenas. La próxima generación de humanos conocería estos mundos como su derecho de nacimiento, mediante la justa venganza contra quienes se atrevieron a asesinar a humanos inocentes. La doctora Rachel Moore liberó su última arma biológica en los campos de refugiados Vestul con fría satisfacción. Este virus era diferente de sus diseños anteriores. No mataba rápidamente. En cambio, causaba una enfermedad debilitante que tardaba meses en seguir su curso, durante la cual la víctima experimentaba un dolor agonizante constante. ¿Está seguro de que esto es necesario?, preguntó su asistente, el doctor Paul Rollers. Incluso él parecía perturbado por el nivel de sufrimiento que causaría la nueva arma. Rachel miró las fotos de los escolares de Kepler 442 que aún cubrían las paredes de su laboratorio. Rostros dulces que habían sido quemados vivos por extraterrestres que creían que la vida humana no valía nada. Hicieron esto necesario cuando asesinaron a nuestros bebés, dijo. Cada momento de dolor que sufren ahora es justicia por cada grito que esos niños dieron mientras morían. El virus se propagó como un reguero de pólvora entre las poblaciones de refugiados vexales. En cuestión de semanas, millones de extraterrestres morían en agonía en docenas de mundos. Sus súplicas de ayuda médica cayeron en oídos sordos. Las fuerzas humanas impidieron que los esfuerzos de socorro llegaran a las poblaciones sufrientes. La galaxia observó con horror cómo la humanidad demostraba que podía mostrar la misma crueldad que sus enemigos habían mostrado en Kepler 442. La única diferencia era la escala. Donde los Vestul habían matado a 50.000 humanos, la humanidad estaba exterminando sistemáticamente a toda una especie. El presidente Hayes recibió la protesta diplomática final del Consejo Galáctico. Mientras revisaban los planes de expansión para los antiguos territorios vexiles, los líderes alienígenas le rogaron que mostrara moderación, que recordara los principios de la guerra civilizada, que considerara que el genocidio estaba mal, independientemente de quien lo cometiera. Su respuesta se transmitió por toda la galaxia. Los Vestul decidieron exterminar a niños humanos. La galaxia decidió dejar que lo hicieran. Ahora todos podrán observar cómo elegimos nuestra respuesta a esas decisiones. Recuerden esto la próxima vez que alguien sugiera que la vida humana es prescindible. El mensaje finalizó con imágenes de Kepler 442. Escuelas en llamas, familias muertas, niños que murieron pidiendo ayuda que nunca llegó. La galaxia estaba aprendiendo que la humanidad lo recordaba todo. No perdonaban nada. Y cuando sus hijos se vieron amenazados, se convirtieron en algo mucho más terrible de lo que cualquier especie alienígena hubiera imaginado posible. La ceremonia de rendición tuvo lugar en órbita sobre las ruinas del mundo natal de los Vexal. Lo que una vez fue la reluciente capital de un imperio interestelar era ahora un páramo humeante salpicado de bases militares humanas y campos de refugiados. El almirante de flota Steve Parker se encontraba en el puente del dominio UES, observando cómo los últimos líderes Vestul supervivientes se acercaban en una nave de transporte averiada. Tras él, 200 naves de guerra humanas mantenían una formación perfecta, con las armas apagadas pero listas. Los alienígenas que se arrastraban por su puente se parecían poco a los orgullosos guerreros que habían atacado Kepler 42 18 meses antes. Sus uniformes militares estaban rotos y sucios. Sus ojos compuestos mostraban la anodina aceptación de la derrota total. El exalto comandante Kratex apenas podía mantenerse en pie mientras se acercaba al puesto de mando de Steve. El otrora poderoso líder alienígena había perdido la mitad de su peso corporal durante el asedio a su última fortaleza. Su voz era apenas un susurro al pronunciar las palabras que oficialmente pusieron fin al Imperio Vestal. Nos rendimos incondicionalmente a las fuerzas humanas. Aceptamos todos los términos y condiciones impuestos por el gobierno de la Tierra. Steve miró al alienígena destrozado sin emoción. Esta criatura había supervisado el asesinato de familias humanas.
Sus fuerzas habían cazado niños en ciudades en llamas. Ahora imploraba la clemencia que nunca había mostrado. Alto comandante, su especie será reubicada en los mundos de reserva del sector Epsilon. Su población estará limitada a 50 millones de individuos en todas las colonias. Cualquier intento de superar esta cifra resultará en la esterilización inmediata del exceso de población. Los ojos de Krax se abrieron de par en par con horror. Antes de la guerra, más de 3.000 millones de Vestul vivían en 47 mundos diferentes. Esteve estaba condenando al 98% de la población superviviente a morir de hambre y hacinamiento. Tú, no puedes hablar en serio. Nos hemos rendido. Aceptamos la derrota. Seguramente algo de clemencia. La expresión de Esteve no cambió. Tu gente no mostró piedad a los niños humanos. Recibirás exactamente lo que diste. Los documentos formales de rendición se firmaron con manos alienígenas temblorosas. Cada término estaba diseñado para garantizar que los Vestul nunca más pudieran amenazar a ninguna otra especie. Su ejército fue disuelto. Allí, la tecnología fue confiscada. Sus mundos fueron distribuidos entre las colonias humanas. En cuestión de horas, las naves de transporte humano comenzaron a trasladar a millones de refugiados alienígenas a sus nuevos mundos prisión. El viaje fue deliberadamente duro. Muchos no sobrevivieron a las condiciones de hacinamiento y la escasez de alimentos. La embajadora Ellen Brooks se dirigió a la sesión de emergencia del Consejo Galáctico 3 días después. La diplomática alienígena reunida permaneció en silencio, nerviosa, mientras describía la nueva posición de la humanidad en los asuntos galácticos. El tratado de Riel queda permanentemente nulo, anunció. Se han eliminado todas las restricciones al desarrollo militar humano. La expansión humana continuará sin limitaciones ni supervisión por parte de este organismo. El delegado saperiano planteó una objeción provisional. Embajadora Brooks, seguro que se puede llegar a un acuerdo. La galaxia necesita estabilidad y cooperación entre especies. La respuesta de Ellen se pronunció con perfecta calma diplomática, pero todos los alienígenas presentes en la sala comprendieron la amenaza que se escondía tras sus palabras. Delegado, su gente tuvo la oportunidad de proporcionar estabilidad cuando los civiles humanos eran asesinados. Usted decidió no hacer nada. La nueva estabilidad la proporcionará la superioridad militar humana. Activó una pantalla holográfica que mostraba el despliegue actual de las fuerzas humanas. Las cifras eran asombrosas. En 18 meses de guerra total, la humanidad había construido la mayor fuerza militar de la historia galáctica. Actualmente mantenemos flotas activas en 37 sistemas estelares. Nuestras instalaciones de producción pueden construir 500 nuevas naves de guerra cada mes. Nuestra tecnología armamentística está aproximadamente 50 años adelantada a cualquier otra especie conocida. Los alienígenas contemplaron la exhibición táctica en un silencio atónito. Los humanos no solo habían derrotado al Imperio Vestul, se habían convertido en la potencia militar dominante de la galaxia. Cualquier especie que amenace a los civiles humanos correrá la misma suerte que los Vestul, continuó Ellen. Cualquier gobierno que no prevenga tales amenazas será considerado cómplice. Cualquier organización que brinde ayuda o consuelo a los enemigos de la humanidad será tratada como su propio enemigo. El nuevo orden era simple y absoluto. La humanidad se expandiría donde quisiera. Otras especies se adaptarían a los intereses humanos o se enfrentarían a armas humanas. La galaxia se organizaría según las preferencias humanas, no según las tradiciones alienígenas. La doctora Mary Collins presentó los últimos hallazgos de su investigación al Estado Mayor Conjunto en una sesión informativa clasificada que reformularía la doctrina militar en el espacio humano. Sus equipos habían estado analizando cada aspecto de la sociedad galáctica, buscando debilidades que pudieran explotarse si otras especies volvían a desafiar a la humanidad. Ahora poseemos las especificaciones tecnológicas completas de cada civilización alienígena importante, informó. Conocemos la ubicación de sus centros industriales,
la distribución de su población, su capacidad militar y sus vulnerabilidades económicas. La general Amy Carter revisó los archivos de inteligencia con satisfacción. La información representaba décadas de recopilación secreta de inteligencia, acelerada por la captura de bases de datos alienígenas durante la guerra. ¿Con qué rapidez podríamos neutralizar a las otras grandes potencias si se aliaran contra nosotros?, preguntó. La respuesta de Mary fue precisa. La República Corben podría ser eliminada en 6 semanas. La Federación Altariana requeriría 3 meses. La hegemonía podría durar hasta 1 año, pero solo si recibía un apoyo externo significativo. Las implicaciones eran claras. Ninguna combinación de poderes alienígenas podría desafiar con éxito la supremacía militar humana. La galaxia pertenecía a la humanidad. Ahora bien, aceptaran o no otras especies este hecho, el capitán Jake Morrison, ahora almirante Morrison, estableció la primera estación permanente de monitoreo humano en el antiguo corazón del Imperio Vestal. La base se construyó sobre las ruinas de su templo más sagrado, profanando deliberadamente el lugar donde los extraterrestres antaño rezaban a sus dioses. Familias humanas se mudaron a hogares que habían pertenecido a civiles Vestul apenas unos meses antes. Los niños jugaban en parques donde las crías extraterrestres habían aprendido la historia de su pueblo. Las escuelas enseñaban valores humanos con libros de texto que describían a los Vestul como un ejemplo aleccionador de lo que le sucedía a las especies que amenazaban a la humanidad. El monumento a Kepler 442 se construyó en el centro del complejo. 50.000 nombres estaban grabados en piedra negra alrededor de una llama eterna que ardía con plasma extraído de la flota Vexal destruida. Todos los niños humanos de la colonia crecerían conociendo esos nombres y comprendiendo el precio de amenazar a su pueblo. ¿Cómo se están adaptando las poblaciones nativas a la nueva administración?, preguntó Jake a su jefe de seguridad durante su informe semanal. El coronel Ben Parker consultó sus informes con sombría satisfacción. La actividad de la resistencia ha disminuido a niveles insignificantes, señor. El programa de esterilización va adelantado. Las proyecciones de población muestran una transición demográfica completa en 40 años. Jake asintió mientras observaba a niños humanos jugando en las ruinas alienígenas desde la ventana de su oficina. Esos niños heredarían una galaxia donde la expansión humana no encontraría oposición significativa. Vivirían en un universo donde su seguridad estaría garantizada por la voluntad demostrada de la humanidad de cometer genocidio contra quienes los amenazaran. El Consejo Galáctico celebró su sesión final 6 meses después de la rendición de los Vestul. Uno a uno, los principales gobiernos alienígenas anunciaron su retirada de la organización. No tenía sentido mantener foros diplomáticos cuando una especie poseía una superioridad militar abrumadora. La República Corben firmó un acuerdo de no agresión, con la participación de la Tierra, que otorgaba a los humanos acceso ilimitado a sus rutas comerciales. La Federación Altariana ofreció compartir su tecnología médica avanzada a cambio de protección humana. Incluso la orgullosa hegemonía aceptó discretamente concesiones territoriales antes que arriesgarse a una intervención militar humana. La presidenta Marta Hayes observó la disolución de la antigua Orden Galáctica desde su oficina en Ginebra. Fuera de su ventana, la construcción. Las tripulaciones trabajaban en el nuevo Ministerio de Asuntos Galácticos, un enorme complejo que coordinaría la administración humana de su territorio expandido. Señora, los últimos transportes de refugiados han partido de los antiguos mundos Vestul, informó su jefe de personal. Todos los centros de población restantes han sido transferidos al control humano. Marta firmó el documento que puso fin oficialmente a la existencia del Imperio Vestal como entidad política. La especie continuaría existiendo en sus campamentos de reserva, pero solo mientras la humanidad los considerara útiles para fines de investigación o como ejemplo para otros enemigos potenciales. Redacten un mensaje a todas las colonias humanas, ordenó. Díganles que nuestros hijos ahora pueden crecer a salvo. Díganles que ninguna especie alienígena se atreverá jamás a amenazar a las familias humanas.
El mensaje se transmitió a través del espacio humano a las colonias que ahora se extendían por media galaxia. Los mundos que habían vivido con el miedo a un ataque alienígena durante generaciones finalmente pudieron relajar sus defensas. Los niños que habían crecido sabiendo que alienígenas hostiles podrían destruir sus hogares en cualquier momento ahora podían jugar sin miedo. 10 años después, el almirante Jake Morrison se encontraba en el jardín conmemorativo reconstruido de Nueva Kepler 442, observando a su nieta perseguir mariposas entre las flores. La nueva colonia era más grande y próspera que el asentamiento original, construida con recursos extraídos de mundos alienígenas conquistados. La niña corrió hacia él con una sonrisa radiante, sosteniendo un bloc de datos que mostraba su proyecto escolar sobre historia galáctica. La tarea era sencilla: